¿Cuántas veces creíste que estabas simplemente cansado cuando en realidad estabas al borde del colapso del alma? ¿Alguna vez miraste al espejo y no reconociste el rostro que te observaba? ¿Y si te dijera que tal vez, solo tal vez, lo peor ya pasó y ni siquiera lo notaste? La verdadera felicidad no es exuberante ni ruidosa, como el placer o la satisfacción. Es silenciosa, serena, interior. Carl Gustav Jung. La verdad es que algunos dolores no dejan cicatrices visibles, reorganizan el alma por dentro. No son dolores que compartes en voz alta. Son aquellos que escondes incluso de ti mismo, aquellos que viviste sonriendo al mundo, mientras morías lentamente por dentro. Y lo más aterrador, tal vez ya superaste todo eso, sin rituales, sin aplausos, sin nadie que lo notara, porque ciertas pruebas son tan íntimas que solo el silencio es capaz de ser testigo de ellas. Todos nosotros, en algún punto de la vida, enfrentamos un dolor tan profundo que desmonta todo: valores, identidad, sueños, fe. Y lo que queda es un tipo extraño de vacío. Pero ¿y si ese vacío no fuera el final? ¿Y si fuera, en realidad, el útero del renacimiento? Carl Jung llamó a esto el proceso de individuación, un nacimiento psicológico. No le sucede a todos, la mayoría sobrevive al dolor solo para seguir escondiéndose de sí misma. Pero algunos, pocos, renacen, no como alguien mejor, sino como alguien más verdadero. Hoy vamos a caminar juntos por 7 señales silenciosas de que pasaste por la prueba más dolorosa de tu alma y sobreviviste, pero no de la forma en que el mundo espera. Sobreviviste sin espectáculo, sin performance. Sobreviviste convirtiéndote en quien ya eras antes del trauma, antes de la caída. No vamos a celebrar esto con fuegos artificiales, vamos simplemente a reconocerlo, con una mirada, con un silencio compartido, con esa sensación extraña de: sé exactamente de lo que estás hablando, prepárate, vas a verte aquí, tal vez por primera vez, tal vez como nunca antes. Existe un tipo de soledad que te arrastra hacia el fondo. No es esa ausencia romántica de compañía, es el vacío denso de sentirte extraño incluso para ti mismo. Es abrir los ojos por la mañana y preguntarte, con una sinceridad que duele, si alguien notaría tu ausencia. Durante mucho tiempo confundiste estar solo con estar roto, como si el silencio a tu alrededor delatara una falla interna, un defecto oculto. Llenabas esa ausencia con voces, rostros, ruidos, distracciones. Cualquier cosa para no escuchar lo que venía de adentro. Y todo eso tenía sentido, porque dentro, en el rincón más sofocado del alma, resonaba una angustia que no sabías nombrar. Carl Jung llamó a esto la prueba oculta del alma, esa fase en la que los cimientos de la identidad son demolidos para que algo más verdadero pueda emerger. Pero hasta que eso sucede, la soledad parece castigo. Quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung. ¿Lo recuerdas? Las noches en que deslizabas el feed, no por interés, sino por desesperación. Ese sábado por la noche en el que hiciste de todo para salir, solo para no admitir que el verdadero miedo era quedarte contigo mismo. O ese momento extraño en el que, aún rodeado de gente, te sentías invisible. Más que eso, inexistente. Es ahí donde el dolor aprieta, porque no es el mundo el que te rechaza. Eres tú quien se abandonó para encajar en afectos que nunca te vieron de verdad. Viviste una vida intentando ser necesario para no tener que enfrentar la pregunta: si nadie me necesita, ¿quién soy? Pero entonces un día algo cambia. No es una gran vuelta, es casi imperceptible. Solo notas que el silencio ya no te amenaza, te acoge. Y esa transición, es una de las mayores pruebas de madurez psíquica que un ser humano puede atravesar. La soledad se convierte en santuario. Empiezas a descubrir que hay belleza en la quietud, que los insights más poderosos no surgen en las conversaciones, sino en los intervalos entre ellas. Dejas de huir y comienzas a escuchar, y lo que escuchas no es la locura que tanto temías, sino una sabiduría antigua, enterrada bajo capas de miedo, máscaras e historias que contaron sobre ti. La soledad es el lugar donde habita la verdad. Clarice Lispector. En este nuevo territorio interno redescubres tu propia compañía, y sorprendentemente es buena. Allí, en el espacio antes ocupado por carencias y demandas, empieza por a surgir algo sutil. Presencia real.
Te das cuenta de cuánta energía gastabas tratando de llenar los vacíos, con personas, con tareas, con urgencias que no eran tuyas, pero ahora el tiempo se desacelera, la mente se aquieta, te sientas contigo y ya no sientes vergüenza de lo que habita ahí dentro. Es curioso porque en este punto tu valor deja de depender de ser visto, dejas de exhibirte para ser validado, de correr para ser aceptado. La soledad te devuelve entereza, y con ella es una extraña sensación de libertad, libertad de ser quien eres, aún sin testigos, y la gente lo nota. Nota que hay algo diferente en ti. No es arrogancia, es densidad. Ya no hablas para convencer, hablas porque tienes algo verdadero que decir. O bien, eliges el silencio porque aprendiste que el silencio también comunica, y a veces con mayor precisión. Ese tipo de presencia no puede fingirse. Viene de la travesía, del desierto, de aquellas noches en que casi te rendiste, pero decidiste quedarte un poco más, solo para ver qué pasaba, y pasó. Pasó esto, tú, más entero, menos dependiente, más sereno, menos hambriento. Claro que la carencia todavía te visita, pero ahora la reconoces, ya no te domina, la recibes como quien reconoce a una vieja conocida, pero sin entregarle las llaves de la casa. Dejaste de distraerte con multitudes que nunca te escucharon para oír al fin la voz más importante de tu vida, la tuya, y si alguien te pregunta qué cambió, tal vez no sepas explicarlo, porque no fue una decisión racional, fue una mutación silenciosa, esa que Jung describía como la diferenciación entre el ego y el self, el instante en que dejas de ser una imagen que busca agradar y comienzas a ser presencia que sostiene tu propia existencia. La soledad no te destruyó, te reveló. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento en la vida en que dejas de correr, no porque te sientas seguro, sino porque estás cansado de esconderte de ti mismo, cansado de fingir que no sientes, que no piensas, que no deseas ciertas cosas, cansado de sostener la versión domesticada de ti que aprendiste a mostrarle al mundo. Y entonces, por primera vez, te pones de frente ante aquello que siempre evitaste, tu sombra. Volverse consciente de la propia sombra es una empresa moral. Es reconocer que el mal no está solo allá afuera, sino también dentro de nosotros. Carl Gustav Jung. La sombra, como decía Jung, es todo aquello que somos, pero no admitimos ser. Es la rabia que tragas sonriendo, el deseo que juzgas impuro, la envidia que finges no sentir, la crueldad contenida en los pensamientos que jamás te atreverías a decir en voz alta. Y por mucho tiempo intentaste mantener esa parte oculta. La sombra es incómoda, te desenmascara, revela que no eres solamente una buena persona. Eres complejo, ambiguo, contradictorio, y eso duele, porque confronta la imagen idealizada que construiste con tanto esfuerzo. Pero llega el día en que esconder empieza a doler más que enfrentar. El día en que la verdad, por más incómoda que sea, es menos corrosiva que la mentira de ti mismo. Y entonces, con miedo, con temblores, con vergüenza, miras, no con desprecio sino con honestidad. Ves la manipulación que usabas para sentirte seguro. Ves cómo buscabas controlar a los demás a través de la culpa o la victimización. Ves cómo heriste a quien más amabas por no saber lidiar con tu propio miedo al abandono. Ves que detrás de tu bondad había muchas veces un deseo desesperado de ser amado, y esa visión te desgarra, pero también te libera, porque por primera vez dejas de actuar, abandonas el papel del buen chico, de la persona evolucionada, del alma iluminada, y comienzas a ser alguien real. No te iluminas imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. Carl Gustav Jung. Aquí es donde nace la verdadera transformación. La sombra deja de ser enemiga, se convierte en materia prima. Te das cuenta de que no necesitas destruir tu rabia,
Necesitas escucharla, no necesitas borrar tu ego, necesitas integrarlo. Tu agresividad, cuando es acogida, se transforma en valentía. Tu vanidad, cuando es iluminada, se convierte en autoestima. Tu envidia, cuando es comprendida, revela los sueños que ahogaste. No te vuelves mejor, te vuelves entero. Y lo más hermoso, a partir de aquí, comienzas a reconocer la sombra en los demás, pero ya no con juicio, con compasión. Ves cuando alguien intenta manipular para no sentirse impotente. Ves cuando una crítica viene de un lugar herido. Ves cuando alguien actúa con violencia, porque nunca le enseñaron a amar de verdad. Y entonces entiendes. Todos están intentando lidiar con su propia oscuridad. Algunos la niegan, otros la proyectan, pero pocos, muy pocos, tienen el valor de integrarla. Comenzaste a desarrollar algo que Jung llamaba función trascendente, la capacidad de sostener los opuestos dentro de ti sin destruirte por ello. Dejaste de buscar coherencia absoluta y empezaste a vivir la contradicción como parte de tu naturaleza. Ser humano es ser paradójico. Somos al mismo tiempo luz y sombra, razón y locura, amor y miedo. Fragmento de cartas de Jung a un paciente anónimo. Y esa conciencia lo cambia todo. Dejas de exigir tu pureza a ti mismo y a los demás. Dejas de idealizar relaciones, personas, ideas. Entras en la vida con los dos pies en la tierra sin ilusiones románticas sobre la perfección. Y justamente eso es lo que hace que tu presencia sea tan rara. Llevas contigo una energía de verdad. Una vibración que no finge, no fuerza, no se disculpa por existir. Las personas lo sienten que no estás ahí para agradar, pero tampoco estás ahí para herir. Estás ahí, entero, con tus sombras, tus luces, tus límites, y eso es poder. No el poder de controlar, sino el poder de no traicionarte. Dejaste de huir de ti, y ahora caminas con una confianza que no proviene de la certeza, sino de la intimidad con tus propios abismos. Quien ya se ha visto por completo, ya no teme al juicio ajeno. Quien ya probó el sabor amargo de su propia verdad, aprende a reconocer el sabor de la libertad. Pasaste toda tu vida mirándote a través de espejos que no eran tuyos. Cada gesto, cada decisión, cada palabra, todo filtrado por la pregunta no verbalizada. ¿Qué van a pensar de mí? Pero nadie te advirtió cuánto cuesta eso. Nadie te contó que vivir bajo la mirada del otro es existir como reflejo, nunca como presencia. Y lo peor, incluso cuando haces todo bien, aún así te juzgan. La opinión pública no es la conciencia del pueblo, es el juicio de la parte que habla más fuerte. Víctor Hugo, moldeaste tu personalidad como un camaleón entrenado para agradar. En casa eras una versión, con amigos otra, en el trabajo una más. Y de noche, cuando recostabas la cabeza en la almohada, quedaba el vacío. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? La verdad es brutal. Pasaste tanto tiempo editándote que empezaste a creer que la versión editada era la real. Y eso te enfermó, porque cada vez que te adaptabas para ser aceptado, dejabas un pedazo de ti atrás. Cada vez que tragabas lo que pensabas, sonreías sin ganas, aceptabas sin querer, te traicionabas. Y el alma, aunque silenciosa, graba cada pequeña traición. Ser normal es la meta de los fracasados. La adaptación total al mundo nos vuelve peores que neuróticos, nos vuelve banales. Carl Gustav Jung. Pero hubo un punto de quiebre. Ya no soportabas más ese malestar difuso, ese cansancio sin causa, esa angustia sin nombre. Fue entonces cuando te diste cuenta, te estaban viendo, pero no te miraban, te aceptaban, pero no te amaban. Porque el amor que se conquista actuando nunca es verdadero, es condicionado, inestable, frágil. Y por eso vivías tenso, siempre intentando mantener la máscara en su lugar, siempre cuidando de no resbalar, pero el cuerpo se cansa, el alma pide verdad, y un día sueltas el espejo, no como un acto de rebeldía, sino como liberación. Empiezas a preguntarte, ¿qué pienso yo de mí? ¿Qué deseo yo sin el filtro de la expectativa ajena? ¿Qué siento yo cuando no estoy intentando agradar a nadie? Y así poco a poco comienzas a recuperarte de una dependencia que nadie reconoce como adicción. La aprobación. La opinión de los demás no desaparece, pero pierde el peso. Escuchas pero no lo interiorizas. Consideras pero no te inclinas, porque ahora existe algo más fuerte en ti. Autoridad interna. Ese cambio es visceral.
Dejas de medir tu valor por los likes, por las respuestas, por las miradas. Empiezas a elegir lo que vistes, lo que dices, con quién caminas, no para impresionar, sino para reflejar quién eres de verdad. Y lo más interesante, las críticas siguen llegando, pero ahora no te paralizan. Las observas con la serenidad de quien ya entendió que no todos te van a entender, y está bien. La libertad es cuando dejas de preocuparte por lo que otros esperan y comienzas a honrar lo que tu alma necesita. Tom Selear. Texto anónimo encontrado en el diario de una paciente junguiana. El mundo no está acostumbrado a quien se sostiene por sí mismo. Quien no necesita público incomoda. Quien no se justifica desestabiliza. Quien no pide aprobación provoca incomodidad. Y lo vas a sentir. Algunos se alejan, otros te acusan de arrogancia. Otros más intentan regresarte al antiguo guión. Has cambiado, dirán. Pero lo que en realidad quieren decir es, dejaste de someterte. Y eso me asusta. Entonces entenderás que ser tú mismo tiene un precio, pero es un precio justo comparado con el costo de ser lo que esperan, porque cuando te liberas de la necesidad de agradar, algo extraordinario sucede. Empiezas a reconocerte en el espejo. Por primera vez, te miras a los ojos y sientes presencia. Sientes verdad. Sientes dignidad. No porque seas perfecto, sino porque dejaste de traicionarte. Tu comunicación cambia. Hablas menos pero con más profundidad. Eliges mejor los silencios, y cuando hablas nadie duda de tu palabra, porque carga la energía de quien no está intentando convencer, solo expresar. Y eso es raro, y eso es poderoso. No te cierras al mundo, pero tampoco te doblas ante él. Ya no necesitas probar nada, porque ahora quien eres ya no depende del reflejo, está dentro, fijo, vivo, inquebrantable. Aquí termina la era de la actuación, y comienza la era de la presencia. Algunas muertes no implican tumbas, no requieren funerales, pero aún así sepultan a quien fuiste. ¿Recuerdas cuándo te pasó eso a ti? No fue un acontecimiento específico, fue una sucesión de quiebres internos. Primero tus planes empezaron a desmoronarse, después tus certezas. Luego tus relaciones más íntimas parecían escurrirse entre los dedos, como si el universo te hubiera puesto en cuarentena emocional. Y entonces el golpe final. Ya no te reconocías más. No hay despertar de conciencia sin dolor. Las personas harán de todo, no importa lo absurdo, para evitar enfrentarse con su propia alma. Carl Gustav Jung. Fue en ese punto cuando pensaste, se acabó, pero no se acabó. Ahí comenzaba. Lo que sentiste como un final era el inicio del colapso del falso yo. La estructura que construiste a lo largo de los años, basada en expectativas, adaptaciones y traumas, estaba implosionando. Y como todo edificio mal cimentado, la ruina era inevitable. La psique no soporta vivir para siempre en contradicción con el alma. Esa es la muerte psicológica, un colapso de la narrativa, la cancelación interna de todo lo que creías ser, un silencio absoluto entre lo que existía y lo que aún no ha nacido. Y sí, ese espacio entre la muerte del yo viejo y el nacimiento del nuevo es aterrador. No hay suelo, no hay brújula, solo el eco de la duda. ¿Y si nunca me vuelvo a encontrar? Pero el alma, a diferencia de la mente, no le teme al vacío. Ella sabe que el caos es fértil. La destrucción que te visitó no vino a castigarte, vino a liberarte. Para renacer es necesario primero aceptar la muerte de lo que fuimos. Lo viejo necesita morir para que lo nuevo pueda respirar. Joseph Campbell. Y resististe, claro. Intentaste salvar antiguas versiones, aferrarte a relaciones que ya estaban muertas, forzar caminos que ya no te pertenecían. Pero mientras más insistías, más el universo te susurraba, suelta. Soltar no fue fácil, porque había apego, porque había miedo, porque incluso las prisiones emocionales tienen un tipo extraño de consuelo, son conocidas. Pero entonces, en algún momento, una madrugada, una conversación, un colapso de llanto en el baño, algo en ti se dio y te entregaste, no a la derrota, sino al misterio. Aceptaste la disolución, te permitiste no saber quién eras, dejaste de buscar un sentido inmediato, y fue en esa entrega, en esa rendición silenciosa, que el milagro sutil comenzó a suceder, el renacimiento, pero no un renacimiento con luces y arpas celestiales, fue orgánico, profundo, casi imperceptible. Simplemente comenzaste a notar que, aun sin saber quién eras,
Había algo en ti que observaba todo con calma, una chispa intacta, un hilo de conciencia que jamás se rompió, un silencio que no era vacío, era útero. Cuando todo está perdido es ahí cuando estamos más cerca de nosotros mismos. Clarice Lispector. La reconstrucción no fue rápida, y nunca lo será. No vuelves a ser alguien después de desintegrarte. Te reinventas pedazo por pedazo, pero ahora con autenticidad. Lo que antes era búsqueda de aceptación se vuelve búsqueda de coherencia interna. Lo que antes era ansiedad por control se vuelve confianza en el proceso. Lo que antes era actuación se vuelve presencia. Comienzas a caminar más despacio, a hablar menos, a importarte por cosas que antes parecían pequeñas. El aroma del café, la luz entrando por la ventana, la respiración consciente. Las urgencias cambian, la prisa pierde sentido, la profundidad se vuelve criterio, y poco a poco las personas a tu alrededor comienzan a notarlo, pero no logran explicarlo. Sienten que hay algo diferente en ti, algo que no puede enseñarse, solo vivirse. Ahora llevas una tranquilidad que no vino de la ausencia de dolor, vino de enfrentarlo, una fuerza que no grita, pero que sostiene, una madurez que no presume diplomas, pero que reconoce lo esencial. Dejaste de sobrevivir y comenzaste a existir. Esa es la verdadera libertad, no vivir como esperan de ti, sino como realmente eres, después de todo. Y cuando miras hacia atrás, hacia las ruinas, ya no sientes vergüenza, sientes gratitud, porque fue ahí, en el suelo frío de tu caída, donde finalmente tocaste tu verdad, y nunca volverás a ser el mismo. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, es presencia absoluta. Llegaste hasta aquí, y quizá aún no te has dado cuenta de cuánto has cambiado, pero algo en ti, invisible, indescriptible, ya no permite ciertas cosas. Dejaste de explicarte, dejaste de desgastarte en discusiones que no llevan a ningún lado, dejaste de aceptar invitaciones por culpa, de responder mensajes por obligación, de sonreír cuando todo en ti implora recogimiento, no porque te hayas vuelto una persona fría, sino porque, finalmente, entendiste el valor de lo que cargas. Tu energía se volvió sagrada. La individuación es un proceso mediante el cual el ser humano se convierte en quien realmente es, libre de las expectativas externas y fiel a su esencia interna. Carl Gustav Jung. Lo que antes era exceso, ahora se volvió filtro. Tú, que fuiste tan disponible, hoy eres selectivo. Tú, que decías que sí a todo, ahora conoces el peso de un no dicho con firmeza y ternura. Y lo más impresionante, la gente lo siente. Sin que digas una palabra, tu cuerpo comunica. Aquí no entra cualquier energía. No necesitas imponerte, emanas. Y esa vibración no es arrogancia, es claridad. Es como si tu presencia hubiera sido afinada con algo más profundo, algo que no busca agradar ni confrontar, simplemente es. Y para quien aún vive en la dependencia de la aprobación ajena, eso es inquietante, porque tu serenidad no puede ser manipulada. Tu silencio ya no es vacío, es fortaleza, y tu distanciamiento, muchas veces mal interpretado, es solo autoprotección energética. Aprender a respetar la propia energía es un acto de madurez espiritual. Fragmento de manuscritos junguianos. Ahora entiendes que no todo el mundo merece acceso a lo más valioso que tienes, tu atención, tu tiempo, tu escucha, tu alma. Dejaste de insistir en personas que no quieren encontrarse. Dejaste de intentar salvar a quienes eligen permanecer en el caos. Finalmente aprendiste la diferencia entre empatía y autoabandono. Y lo más difícil de todo, te perdonaste por las veces en que te desgastaste demasiado, te entregaste demasiado, te doblaste demasiado. Aquello que antes te guiaba, culpa, carencia, miedo al rechazo, ahora es solo historia, no porque lo olvidaste, sino porque lo trascendiste. Tu presencia hoy tiene un peso específico. Ya no se moldea a cualquier ambiente. No cabes en lugares superficiales. Tu alma se negaría, y por eso algunos se alejan. Pero los que permanecen de verdad. Ahora atraes personas, experiencias y caminos que vibran en la misma frecuencia de tu reencuentro interior, y rechazas sin drama lo que resuena con antiguas versiones tuyas, aquellas que vivían cansadas de tanto dar y nunca ser vistas. Tu energía dejó de ser moneda de cambio, se volvió templo. Tú eliges cuándo abrir la puerta, y más aún, con quién. Este tipo de soberanía no se conquista con técnicas,
No es el resultado de libros, cursos ni de prácticas esotéricas. Es el efecto colateral de haber muerto y renacido en ti. Ahora llevas un centro, un eje, un lugar interno que nadie más puede invadir. Y lo más bello es que esto te hace menos violento, no más. Ya no gritas para ser escuchado. Ya no discutes para ser respetado. Ya no te estiras para ser amado. Te preservas, y ese gesto es el más revolucionario de todos, mantenerte entero en un mundo que lucra con tu agotamiento. El verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en no permitir que ellos te dominen. Viktor Frankl. Te convertiste en alguien que no busca destacar, pero aún así destaca, porque tu energía dejó de ser carencia, se volvió consistencia. Ya no necesitas probar nada, ni siquiera que estás bien, ni siquiera que entendiste todo. Simplemente sabes, llegaste a ti, llegaste a un lugar donde tu alma puede descansar, donde la paz no es ausencia de dolor, sino presencia de coherencia interna. La vida, claro, seguirá poniéndote a prueba, pero ahora ya no respondes con desesperación, responde con silencio, con madurez, con discernimiento, porque al final de cuentas, la mayor señal de que superaste la prueba más dolorosa de tu alma no está en lo que conquistaste, sino en lo que dejaste de entregar, tu energía a quien no sabe honrarla. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Solo quien ya ha sentido el alma crujir por dentro, quien ha tenido que recogerse en silencio para poder seguir respirando, es capaz de reconocer las señales sutiles de su propia transformación. No sobreviviste al dolor, lo atravesaste. Y eso hace toda la diferencia, porque sobrevivir es resistir, pero atravesar es permitir que el dolor te transforme. Es abrirte al caos como se abre una ventana durante la tormenta, no para protegerte, sino para dejar que el aire por fin circule. Y eso fue lo que hiciste, tal vez sin darte cuenta, tal vez sin testigos, pero con un valor que no grita, susurra. Cambiaste la forma en que lidias con el silencio, con la sombra, con el juicio, con la caída, con el límite, con la energía y sobre todo, con tu verdad. No te reconstruiste para agradar ni para encajar, te reconstruiste para sostenerte y finalmente sustentarte. Y eso es raro, eso es sagrado, eso es psicológicamente revolucionario. El proceso de individuación no es un camino de autoperfeccionamiento, es un viaje de autoaceptación radical. Carl Gustav Jung. Tal vez aún estés en movimiento, tal vez todavía tropieces con viejos patrones, tal vez aún te preguntes si ya estás sanado, pero escucha con atención. La sanación no es un lugar, es una forma de caminar, es la manera en que cargas tus dolores, sin negarlos, sin romantizarlos, sin permitir que te dominen. Ya no eres el mismo, y eso es todo lo que importa. Ahora tienes ojos para ver más allá de la superficie, tienes calma para sostener el no saber, tienes discernimiento para proteger tu energía, tienes madurez para no mezclarte con el caos de los demás, y tienes silencio. Sí, un silencio que no hiere, sino que cobija. Ese silencio es la mayor señal de que el alma atravesó el fuego y salió entera, aunque con marcas. Ahora ya sabes, lo que parecía el final era solo el florecimiento de lo que siempre estuvo ahí, dormido, esperando madurar, tu presencia verdadera. Quizás sientas nostalgia de quien fuiste, pero créeme, no perdiste nada que realmente fuera tuyo. Solo dejaste atrás lo que era exceso, protección, ruido. Y ahora existe espacio, espacio para ser, espacio para sentir, espacio para vivir con dignidad psíquica. No necesitas más permiso para existir, tu alma ya te legitimó. Anotación encontrada en el consultorio de Jung. Entonces, respira. Llegaste hasta aquí, no ileso, sino lúcido, no perfecto, sino entero. Y esa es la verdadera victoria de un alma que pasó por su prueba más dolorosa. No se volvió más fuerte, se volvió más verdadera. Y a partir de aquí, todo cambia, porque tú cambias, y donde pisas, ahora nace camino. Quiero terminar este video contándote algo personal. Hace años pasé por uno de esos periodos en los que sientes que la vida te dio la vuelta y se olvidó de coserte de nuevo. Era como si todo hubiera perdido sentido, las palabras, los vínculos, incluso la fe. Y lo más doloroso es que nadie lo notaba. Yo seguía sonriendo, produciendo, contestando mensajes, pero por dentro estaba en ruinas, hasta que un día, en medio de mi propio colapso, leí una frase de Jung.
No recuerdo si fue en un libro, en una anotación suelta o si fue la vida la que me la susurró, pero decía algo así: aquello que necesitas para sanar no está afuera, está en lo que evitas mirar dentro de ti, y eso me atravesó, porque entendí en ese momento que tal vez lo que yo llamaba sufrimiento era solo el llamado para por fin encontrarme. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Hoy, después de tantas caídas, silencios y reconstrucciones, decidí crear este espacio, este canal, este lugar donde conversamos como si fuera de madrugada, donde puedes quitarte la máscara, soltar los hombros y decir: yo también ya estuve ahí. Si este video habló con alguna parte olvidada de ti, si en algún momento pensaste, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, entonces por favor, no te vayas en silencio. Deja un comentario, cuéntame qué parte te atravesó. Dale like a este video, compártelo con alguien que también esté pasando por esta travesía invisible. Y si quieres seguir recibiendo estas inmersiones en el alma, suscríbete al canal. Es gratuito, pero te conecta con algo que quizá el mundo allá afuera no te está ofreciendo. Una conversación honesta con alguien que ya se cansó de fingir cordura. Y estos videos que están apareciendo en la pantalla ahora, no les des clic si lo que buscas son respuestas fáciles. Son invitaciones, portales, pero solo para quien tiene el valor de seguir cavando. Nos encontramos allá, en la oscuridad, en lo profundo, pero también en lo más verdadero de nosotros. Hasta pronto.